El apantallado llena de piedad, con palabras lleno de alma. El pastor Luis trae la verdad de Jesús cuya luz nunca se calma. Vida TV nos une en fe, cada semana juntos otra vez, con el amor del Señor Jesucristo. Hola, Así ¿cómo esperanza están todos los hermanos en Cristo y los que tampoco son? Pero que pronto serán también de la familia del Señor. Bienvenidos a Vida TV, su programa maravilloso de esta emisora que hace la expansión de la palabra para muchas personas. Y en el ministerio de Tiempo de Paz con su servidor, el pastor Luis Sandoval. A Dios sea la gloria. Muy bienvenidos. Hoy vamos para el 13º estudio titulado De Rey a Rey. Recuerden que Rey de Reyes y Señor de Señores es el Eterno, la deidad vaciada en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con sus diferentes propósitos acá en la tierra. Pero Dios, a través de la historia de la humanidad, ha querido que haya reyes sobre la tierra. Pero los reyes tienen procesos, como los ministros del Señor. Tenemos procesos. Por ejemplo, el llamado lo hace Dios. Un seminario, un instituto bíblico, por mucha teología y fama que tiene, puedes formar al ministro para poderlo refinar y sacarlo al mostrador para que brille para la gloria del Señor. Pero el llamado lo hace es el Señor. Y hay otro tipo de proceso, que es el proceso del carácter. El carácter que representa desde nuestros inicios en base a nuestros temperamentos, porque todos tenemos un temperamento, los temperamentos de nuestros ancestros, pero el carácter se alinea en el presente que vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios para que el Señor nos pueda hacer brillar más. Desde luego que este brillo no es para endiosarnos. La gloria y la honra la tiene Dios por siempre. Cuando perdemos ese horizonte, entonces nos desviamos del propósito de Dios. De rey a rey, en el estudio 13º, nos dice la palabra del Señor que David fue ungido por los ancianos de Israel. Primero fue ungido en su casa. Dice la Biblia en 1 de Samuel 16:13 que toda su familia fue testigo, pero todos se quedaron incrédulos. Tipo José. José contaba los sueños y su familia no lo creía. Y sus hermanos lo atacaron, incluso lo echaron en una cisterna, lo vendieron por 20 piezas de plata y después su ministerio comenzó a brillar en Egipto, en tierra extranjera. Y David fue ungido en su casa. Sus hermanos no creyeron y su padre dijo, ¿cómo es esto? El que está detrás de las ovejas viene a ser rey. Pero Samuel, el sacerdote del tiempo, no lo dice la palabra literalmente, pero me imagino que le dijo a toda la familia, calladitos, porque este va a ser el rey, aunque ustedes no lo crean. ¿Qué del muchacho que uno menos se imagina dentro de la iglesia, dentro de una familia que es humilde? Y es aquel muchacho ungido en el sentido de buscar de Dios, consagrado, un muchacho apacible, un muchacho lleno de la gracia de Dios, un muchacho que cuando le dan la oportunidad lo que habla lo dice con sentido espiritual y bíblico. ¿Por qué no habrá de apoyarlo la familia? Si usted tiene un muchacho así, póngase a pensar, ¿no será que Dios lo va a llamar y lo va a complementar? La segunda unción que nos dice la palabra del Señor es cuando fue ungido como rey de la tribu de Judá en casa de Saúl, que gobernaba el resto de la nación. Y esto se encuentra en 2 de Samuel 2:4. Allí fue ungido en Hebrón
en Judá. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí. Judá e Israel es la globalización de toda una nación. Lo que pasa es que la palabra de Dios nos dice a nosotros que Judá e Israel se dividieron. Razones. Número uno, los israelitas estaban jugando a la idolatría y a Dios no le gustaba. Y tenía que cumplirse la palabra de Dios que se habían quedado 7,000 rodillas que no se habían inclinado ante Baal. Esos estaban en Judá. Por lo tanto, Dios cuidó en la segunda unción en Hebrón, en el marco de la vida de David, que estuviera siempre preciso por la línea de lo que es la santidad. Qué bonito vivir en santidad para la gloria del Señor. Nosotros los ministros del Señor estamos llamados a vivir en santidad. Claro, el apóstol dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Claro, ese es un texto que si lo sacamos fuera de contexto se vuelve un pretexto para justificar nuestras humanidades. Dios llama para que seamos personas santas para la honra y la gloria del Señor. Por eso dice la palabra de Dios que fue ungido en Hebrón, en Judá. Pero la tercera unción, dice la palabra del Señor, que se dio también en Hebrón. Hebrón significa lugar de paz. Hebrón significa lugar de descanso. Hebrón significa lugar de la presencia del Señor. Hebrón significa lugar de inspiración. Hebrón significa lugar en el que Dios había escogido para que ungieran a su siervo. Y en Hebrón se dice que el arca del pacto estuvo. Pero ahora la unción en relación a la tercera que se iba a dar en la vida del rey David, nos dice la palabra del Señor que se iba a dar en ese lugar. ¿Dónde dice eso la Sagrada Escritura? Los invito para que leamos en la palabra de Dios, primero de Crónicas, el capítulo 11, el versículo 1 hasta el versículo 3, dice: Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: He aquí nosotros somos hueso de tu carne, y también antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, que es mi pueblo. Vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Noten que, número uno, la palabra de Dios dice que David hizo pacto con ellos. Ese pacto, en la obra constitucional de lo que eran las leyes de Israel, significaba que él iba a andar por una línea de balance, beneficiando primeramente la santidad de Dios en el marco de su persona. En segundo lugar, beneficiando a un pueblo que, como los mismos ancianos están diciendo, ustedes ahora carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. Quien salía a las guerras y nos daba la victoria eras tú. Lo que le están dando a entender es que él iba a ser el rey total en la globalidad de toda una nación. Por eso ese pacto muchos gobernantes hoy lo violan, lo violentan y juran, porque jura delante de Dios y de esta constitución ajustarse a las leyes y a la acción democrática en el contexto de la gobernabilidad, y dice: lo juro, y al tiempo parecen haciendo otras cosas. Han violentado el pacto. David no violentó el pacto. Desde luego que
Hay que cuidarse de las 3 Fs. La fama, número 1, las faldas, número 2, y las finanzas. Las finanzas es uno de los flagelos grandes que atacan a alguien que está gobernando en el marco de un ministerio, llámese apóstol, llámese evangelista, llámese pastor, llámese maestro, llámese el que Dios como tal lo ha puesto en la vida. Dios se glorifica allí, pero no tenemos que volvernos avarientos en relación a lo que es el dinero. El dinero es un instrumento, pero hay que saberlo direccionar. Dice 1 Corintios 4:1, téngannos los hombres como administradores de la multiforme gracia de Dios. ¡Qué bendición! El ministerio es a través de la gracia, a través de la inspiración en el Señor. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos mucho de esta F, las finanzas, la fama, la gloria. No llega un pastor a tener gloria, no llega un pastor a tener fama. Desde luego que sí. Dice la palabra de Dios que se difundió su fama por todo Israel en el marco del ministerio del Señor Jesucristo, pero sanaba a los enfermos y todos los que venían a él cuando los tocaba eran sanados. Siempre Jesús le dio la gloria al Padre, el pastor de pastores y Señor de señores. En el pacto dice la palabra del Señor que muchos se salen hacia la otra F, que es las faldas, ¿sí? Y eso significa las damas. Tenemos que cuidarnos mucho, como dice 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo. El enemigo número 1 de un ministro no es los que están alrededor, es uno mismo. Yo tengo que tener cuidado de mí mismo. Estar huyendo de las pasiones juveniles. Y ustedes me ven que ya tengo canas y el poco cabello que me queda está blanco, pero para el diablo no hay carne vieja. Tenemos que cuidarnos mucho porque tenemos una gloria prestada del Señor en la simiente de la inspiración del Espíritu de Dios y en la simiente de la inspiración de nuestro Señor Jesucristo y en la simiente de la voluntad de Dios que nos llamó a un ministerio para la honra y la gloria del Señor. ¿Sabe cuándo vamos a vencer? El día de nuestra graduación. ¿Cuándo será el día de nuestra graduación? Escuche, el día que cerremos nuestros ojos. Parece mentira, pero todo lo bueno de una persona que ha sido crucial, insignia en la tierra, en cualquier contexto de la vida, es buena después de muerta. Cuando está viva, no le dan honra, porque la gloria es del Señor, pero la honra se le puede dar a una persona. No dice Romanos, el capítulo 13, que al que honra, honra, y al que respeto, respeto. ¿A quién has dejado de honrar? Pues aquí estaban honrando a David en vida. Vinieron todos los ancianos de Israel a Hebrón. Una fiesta, una conmemoración. Un hombre guerrero, un hombre poeta, un hombre administrador, un hombre lleno de la gracia del Señor, un hombre que ahora estaba en el asiento para comenzar a gobernar 40 años dentro del pueblo de Israel. Conclusión, número 1. La unción del Señor es un proceso y cada quien tiene una experiencia propia. Número 2. La unción del Señor es un proceso en pasos. No porque usted quiera ser un ministro del Señor va a pasar por encima de la autoridad. La autoridad hay que respetarla hasta el tiempo que el Señor nos coloque donde nos va a colocar. Número 3. Cuando ungieron los ancianos de Israel a David la tercera vez en Hebrón, cuando muere Isbibosé y el general Abner, porque ellos eran el receptáculo de la herencia del reinado de Saúl que había muerto. Pero Dios ni siquiera se valió de eso, esperó que ellos fallecieran. E incluso no
los hirió de muerte, como a Nabal de Carmel, hombre esposo de Abigail, porque era un hombre terrible y ese es otro contexto. Esperó que murieran de una muerte natural, pero ellas mismas se la buscaron. El reino de Dios acá en la tierra, como dice el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, es en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Les hemos presentado a través del ministerio Vida TV, en el marco de Tiempo de Paz, con su servidor, el pastor Luis Sandoval, la tercera unción en Hebrón del rey David, que se ramifica en la experiencia de la actualidad de muchos ministros del Señor. El Señor nos bendiga de una manera maravillosa. El pastor Luis Sandoval, para todos ustedes, bendiciones. La palabra es viva en el amor del Señor. Luis Sandoval, guía con bondad, nos lleva a un nuevo despertar. Con la Biblia en mano predica la paz que solo el cielo edifica, brillando el mensaje en cada nación.